Hola, hola a todos, bienvenidos a nuestro último webinar del año y pues estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes que nos están acompañando en vivo. Tenemos más de 500 personas que se registraron a este en vivo, en este webinar en vivo que estamos teniendo con todos ustedes. Hay personas conectadas en diferentes plataformas, desde nuestro canal de YouTube, Instagram y también en nuestro programa de StreamYard. Así que gracias a todos por estar aquí. Y el día de hoy, para los que no me conocen, mi nombre es Jaime Sánchez. Voy a estar aquí con ustedes esta siguiente hora 15. Y conmigo está nuestra directora de operaciones de Interlink FBC. Básicamente es mi jefa, ella, Abril Manali. Así que bienvenida, Abril. Hola a todos, bienvenidos a nuestro último webinar. Un gustazo poder tenerlos con nosotros y poder compartirles información. Y el día de hoy también tenemos un invitado muy especial, que es uno de los abogados más importantes y reconocidos en toda el área de inmigración. Así que estoy segura de que este webinar les va a gustar y les va a servir sobre todo. Así es, vamos a tener un invitado estrella muy querido por nosotros y la verdad tiene mucho conocimiento de visas de inversionista. He ayudado a muchos de nuestros clientes en sus procesos de inmigración. Así que les traemos lo mejor en estos seminarios. Sé que tenemos personas en vivo de todas partes de Latinoamérica, inclusive de aquí de Estados Unidos. Veo que algunos están aquí en los comments, están saludando. Vemos que hay mucha gente por diferentes partes. ¿De dónde están viniendo? Me gustaría escuchar de ustedes, de qué partes de Latinoamérica o Estados Unidos están ahorita acompañándonos. Así que los que están en YouTube, los que están ahorita en StreamYard, que pongan en los comments de dónde nos están visitando. Nos encantaría escuchar de ustedes. Y pues el día de hoy en este seminario vamos a hablar un poco de intro de lo que todo el mundo de franquicias. Vamos a irnos tranquilitos a las cosas básicas y luego después vamos a traer a nuestro invitado estrella, Diego Galler, para que nos platique un poco de inmigración el día de hoy y vamos a cerrar con un poco de preguntas y respuestas, así que vayan preparando sus preguntas, las cosas que no les quede claro. Ustedes saben que este seminario y estos webinars que estamos haciendo en vivo, pues son para ustedes, así que hagan sus preguntas, que no les dé pena. Por último, antes de iniciar, les quiero decir y les quiero invitar a nuestro último curso que tenemos este año. Para los que no saben, damos aproximadamente 5 cursos al año en vivo. Nada más aceptamos entre 5 a 10 familias que quieran invertir y vivir en Estados Unidos con un negocio. Y pues es un curso que son 3 días completamente vivo y pues vamos a estar explicando más a detalle mucha información desde tramitologías, costos, cuáles son las mejores industrias, dándoles tips en cómo no caer en estafas cuando estás invirtiendo en Estados Unidos y muchas otras cosas más. Así que no se lo pierdan. Al final vamos a explicar un poquito más de este curso. Entonces, para los que les interesa este curso, quédense hasta el final porque les vamos a dar ahí toda la información del curso que Sí. tenemos próximamente. Yo les diría aprovechen, vean la información que vamos brindando ahora en el webinar, que es un poco más inicial, porque si no, no nos queremos extender, no los queremos aburrir. Y si eso les interesa, después se pueden quedar y conversamos un poco más sobre el curso. Súper, pues Bien. vamos a iniciar con este seminario y un poco de intro rápida para los que no nos conocen para nada. Somos asesores, consultores de franquicias y negocios aquí en Estados Unidos. Nuestro mayor enfoque es ayudar a hispanos como ustedes a invertir en negocios como franquicias en todo Estados Unidos. ¿Sí? Trabajamos en todos los 50 estados de Estados Unidos, inclusive hasta trabajamos en Canadá para todos estos procesos. Hemos ayudado a cientos de familias en su proceso de adquisición de negocio. Entonces, hacemos no nada más en qué negocio comprar, sino toda la parte de soft landing. Y esto es algo que nos diferencia mucho de muchos otros competidores en Estados Unidos. Nos encargamos mucho de la parte del soft landing. Tenemos todos los contactos que vas a necesitar, desde la apertura del De la cuenta banco, bancaria. planes de negocio, estudios de mercado, creación de empresa, todo lo que vayas a necesitar en este proceso, te lo vamos a dar de 0 a 100 y pues tenemos muchos contactos que los van a poder ayudar también en el transcurso de este proceso. Pero
vaya, hemos trabajado con cientos de inversionistas extranjeros, también trabajamos con personas que no necesitan un beneficio migratorio, pero sí nuestra especialidad cae mucho en la parte de inmigración, ya que yo me dediqué mucho tiempo a visas de inversión. Antes de fundar Interlink, era lo que me dedicaba a hacer. Ahí es donde vi esta gran necesidad de ayudar a familias a emigrar exitosamente y cumplir su sueño americano aquí en Estados Unidos. Así que con nosotros también está Abril Manali, que ya casi cumple 5 años con la empresa. Sí, media década. Sí, media década. Así que Abril también tiene mucho conocimiento de todo el mundo de franquicias y pues nos va a decir un poquito más de pues toda la parte de franquicias. Yo les diría también en este webinar que Abril es como que es la analista de franquicias, es la especialista, ya sabe más que yo de franquicias. Y pues es la que también va a estar dictando parte de este curso aquí con nosotros. Las ciudades y estados con los que más trabajamos, aunque dijimos que trabajamos en los 50 estados, por naturaleza, normalmente es Texas y Florida, y diría que la ciudad o el estado o la ciudad dentro de estos estados donde más tenemos clientes que adquieren franquicias sería Houston, Dallas, Austin. No sé qué opinas ahí también, Abril, con los clientes Sí, que hemos ayudado recientemente. ¿Qué ciudades has San visto que... Antonio, San Ujú. Antonio también, la parte de Macal en el valle, ahí en la fronterita también con México. Tuvimos varios clientes de Honduras, de El Salvador, que se fueron para ahí. Y en la parte de Florida, como siempre digo, Miami como epicentro, pero también Tampa, Boca Ratón, Jacksonville, tenemos clientes como Ocala, hay varios desparramados a lo largo y a lo ancho de Florida. Igualmente, entender esto, digo, naturalmente nosotros trabajamos ahí, pero porque es el cliente que decide dónde irse a vivir. Y por ahí es natural que la gran mayoría de los latinos vayan a Texas o a Florida, pero hemos tenido clientes en Atlanta, en Michigan, digo, no sé, en varias partes de Estados Unidos. ¿Sí? Sí, ahorita tenemos un cliente a punto de tramitar en Las Vegas, en Nevada. Entonces, todo depende Claro. de cómo, dónde ustedes quieran vivir, por cuestiones también personales, de familia, estilo de vida, etcétera. Pero realmente esos son los estados y ciudades con los que más tenemos enfoque, especialmente este año. Así que, pues, platícanos un poquito, Abril, pues, ¿cómo es esto de adquirir franquicias aquí en Estados Unidos? Bien, vamos a arrancar por lo inicial, por lo más básico, que es la base fundamental antes de poder arrancar a conversar cualquier otra cosa más sobre franquicias. Primera cuestión importante, la franquicia básicamente es un modelo, es un formato de negocios que tiene dos grandes actores principales, que es la franquicia propiamente dicha y ustedes como inversionistas, ¿sí? Y esta relación comercial, contractual, se va a basar en un documento que se llama FDD, que es el Franchise Agreement, ¿sí? Que es un acuerdo que en promedio ese acuerdo dura de 5 a 10 años. Las preguntas naturales que surgen acá es que si se puede renovar, por supuesto que se puede renovar, hay personas que pasan 20, 30, 40 años dentro de una franquicia, entonces no hay ningún problema. Y en oposición, la otra pregunta natural es si puedo cancelar o terminar ese contrato, lo cual también sucede, incluso es algo que nosotros también analizamos a la hora de presentar esas franquicias. Ahora, hay dos cuestiones importantes. Ustedes como inversionistas van a realizar, van a comprar un territorio, ¿sí? Las franquicias operan en territorios. Imagínense Buenos Aires, Bogotá, Ciudad de México, dividido en varias partecitas. Y ustedes compran un pedazo de esas partes. Un territorio es un conjunto de códigos postales que son contiguos, es decir, que están uno al ladito del otro, ¿sí? Ese territorio, cuando uno compra ese territorio, paga lo que se conoce como franchise fee, que es la cuota de franquicia. Cuestión importante, esto es un pago que se hace una sola vez y cuando uno compra el territorio, básicamente lo que está diciendo es, nosotros somos dueños de esta parte, de este territorio en Houston y tenemos los derechos para utilizar la marca, básicamente, de esa franquicia y cierta exclusividad en ese territorio. Y a cambio, la franquicia les va a otorgar una serie de beneficios por pertenecer a esa estructura, ¿no?
Dentro de los beneficios o el soporte tradicional que tiene que dar una franquicia o lo que a nosotros nos gusta ver es, primera cuestión fundamental, el tema del marketing. Siempre decimos lo mismo, que en Estados Unidos el marketing termina siendo una especie de una columna vertebral de un negocio. Se vende y se compite a través del marketing, entonces es una de las patas principales de la operación de ese negocio. Y dentro de marketing englobamos el desarrollo de la página web, de las redes sociales, publicidad en Google, en Meta, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto básicamente lo que hace es garantizarles a ustedes un caudal de personas que están interesados en sus servicios o en sus productos. La segunda cuestión importante, Jaime, vos cualquier cosa ahí, por favor, si se me está pasando Sí. algo, No, mencionalo. lo único que iba a agregar, que aquí en Estados Unidos, una estrategia de marketing es fundamental. O sea, tengas franquicia o no, Sí. aquí en Estados Unidos necesitas una estrategia comercial desde la parte de marketing a una estrategia comercial de la venta, ¿sí? La franquicia te va a ayudar en todo esto, te va a dar soporte en marketing. Hay franquicias que te dan mucho soporte en marketing, hay franquicias que te dan como que poquito, pero es una clave fundamental para que tu negocio funcione bien aquí en Estados Unidos. En Latinoamérica sé que muchos de ustedes, a lo mejor el marketing es como extra, ¿no? O no es necesario. Y aquí en Estados Unidos, a diferencia, sí es sumamente importante tener estas estrategias, sea franquicia o no, ¿verdad? Quiero ser muy claro con eso. Lo bueno de una franquicia, a diferencia de un negocio desde cero, es ese soporte que vas a tener desde cómo hacer marketing acá y cómo vender tu producto o servicio correctamente en Estados Unidos. Porque si para algo son buenos aquí en Estados Unidos, es para hacer marketing, para vender. Así que muy importante en como que lo que te da una franquicia, esos beneficios que te da, aparte como los proveedores, ¿no? Es muy importante, creo que una de las claves más importantes de un negocio es, pues, ¿qué voy a vender, verdad? La franquicia normalmente te va a dar todos los proveedores que necesitas, incluso te dan la oportunidad de como que tú traer tus propios proveedores muchas veces. Bueno, entonces, eso es importante como para ser competitivo, la franquicia te da soporte en estos proveedores, ya todos normalmente negociados como a nivel nacional, ¿sí? Entonces, todo eso es Exacto. como que bien importante. Exacto, porque digo, no es lo mismo que vaya una persona individual, digo, con el poder de negociación de una persona física, a que vaya una franquicia que obviamente su poder de negociación es muchísimo mayor, justamente por la capacidad de venta que tienen, claramente. Entonces, probablemente los proveedores tengan precios más competitivos, un poco más económicos, esos acuerdos estén firmados, ya estén negociados. Y por supuesto, eso también facilita el inicio de operaciones de ese negocio, ¿sí? Otra de las cuestiones claves tiene que ver con la capacitación propiamente dicha. Siempre se piensa que las franquicias te capacitan un poquito antes de arrancar operaciones, pero en realidad las franquicias tienen varias instancias de capacitación, incluso la capacitación es continua. Es una capacitación que se da primero antes de adquirir, perdón, antes de montar el negocio. Son capacitaciones bien intensivas, los encierran una semana en un hotel, 8 o 10 horas por día, y básicamente se busca tocar los puntos claves de la operación de ese negocio. Luego hay algunas franquicias que tienen una segunda instancia de capacitación, es decir, ok, yo te capacité, montaste el negocio, probablemente en ese momento de operación, de ya estar operando ese negocio, te van a surgir algunas dudas, algunas preguntas, entonces hay una segunda instancia de capacitación y después además tenemos las capacitaciones constantes que se dan de manera mensual y como una instancia anual que se suele dar entre octubre y noviembre, más o menos para esta fecha, donde se reúne a todos los franquiciados, a los proveedores más importantes de esa franquicia, y los clientes siempre nos mencionan que es una de las instancias más importantes de aprendizaje porque justamente te estás codeando, o sea, estás encontrándote con otros franquiciados que obviamente comparten sus mejores prácticas, los errores más comunes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí. De hecho, ahí quisiera agregar, yo Sí. digo, no, algo que no mencioné es también he tenido franquicias aquí en Estados Unidos y yo aprendía más porque siempre hay una conferencia anual, como menciona Abril, donde se juntan todos los franquiciados de todo el país y era donde más aprendía en esas conferencias anuales que en las mismas capacitaciones al principio, por lo mismo, porque aprendes de otros que están haciendo lo mismo que tú,
¿verdad? Y tienen el más experiencia, tienen errores que tú no has hecho todavía, o tú también puedes compartir, ¿verdad? Cosas desde errores a cosas que estás haciendo bien. Entonces hay mucho conocimiento y colaboración en el mundo de las franquicias y es una gran fortaleza que no se habla mucho, pero creo que es sumamente importante porque en Latinoamérica también otra cosa, como que no estamos tan acostumbrados a colaborar con gente que se dedica a lo mismo, ¿verdad? A lo mejor lo vemos como competencia, pero aquí en Estados Unidos como hay tanto negocio por todos lados, es mejor como ayudar a tu círculo y ayudar a tus franquiciados, ayudar a las personas que también se están dedicando a lo mismo, porque también muchos de esos franquiciados están en diferentes ciudades del país, entonces realmente no estás compitiendo con muchos de ellos. Exacto. ¿Querés hablar un poco sobre el soporte operativo habiendo sido un franquiciado? Pues mucho soporte operativo puede ser desde, porque muchas franquicias van a tener departamentos de marketing, departamentos legales, departamentos de operaciones, ¿verdad? O sea, muchas veces van a ser personas que se han dedicado a eso, a ese negocio. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Yo tuve una franquicia de remodelación de cocinas, entonces ahí había una persona que tenía experiencia remodelando ellos mismos, había gente que estaba dentro del equipo de soporte, que eran dueños de negocios de remodelación de franquicias, entonces te podían dar mucho soporte técnico, también había como especialistas de negocios que revisaban contigo tus estados financieros, o sea, hay toda una serie de soporte operativo, hay soporte legal, si alguien te va a demandar, aquí en Estados Unidos hay muchas demandas, entonces, muchas franquicias tienen departamentos legales que si tú tienes un problema te van a dar soporte en cómo solucionar eso y a lo mejor evitar una demanda, ¿no? Depende. Exacto. Hay industrias como que son de más alto riesgo que otras, que son más propensas a ese tipo de problemas legales, pero va a haber soporte de todo tipo de cosas. También dependiendo de la franquicia, o sea, hay franquicias que no tienen tanto soporte, que son más pequeñas, y hay franquicias que tienen mucho soporte, que tienen muchos departamentos, pero todo tiene pros y contras, o sea, si entro a profundidad, todo hay pros y contras de ser pequeño y de ser grande. Aquí lo importante es que adquieras la franquicia que es correcta para ti, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hablar un poquito más a detalle. No los queremos aburrir tanto, entonces quiero continuar un poco en la siguiente celda, pero queríamos darles como que Sí, un un panorama. panorama general de cómo es esta relación entre un franquiciador y un franquiciado. ¿Bien? Lo último, antes de pasar, porque no lo mencioné, todo este sistema, porque después es algo importante, el sistema de capacitación y de soporte entero que te da la franquicia, se establece en función de que ustedes como inversionistas, yo les dije al inicio que van a hacer un solo pago, que es la compra del territorio, que eso es el franchise fee, que en términos generales va a ir de 30.000 a 70.000 dólares, ¿sí? Eso se hace una sola vez. Lo que se hace de manera mensual es el royalty, ¿sí? El royalty suele ser, se le paga un porcentaje de tus ventas, pueden ser brutas, netas, hay distintos esquemas y tal, a la franquicia, ¿sí? Entonces, en función de ese royalty, la franquicia te va a dar todo este soporte. Esas son como las dos pilares esenciales del modelo de negocio de una franquicia. Ahora sí, pasamos a el segundo slide. ¿Cuáles son los principales beneficios de invertir en una franquicia? Creo que mucha gente cuando piensa en franquicias inicialmente piensa que cuestan millones de dólares. De hecho, acabamos de sacar una entrevista en nuestro canal de YouTube. Para los que no nos sigan, síganos en nuestro canal. Pero en esta entrevista mencionan que nunca habían pensado en franquicias porque pensaban que eran para millonarios. Hemos tenido clientes que adquieren desde $50,000 una franquicia, ¿verdad? No todas cuestan $50,000, no todas hay que invertir, pero yo diría que eso es lo menos que hemos visto que clientes de nosotros han invertido, pero no necesitas millones de dólares como mucha gente piensa de lo que necesita una franquicia. Es lo que vemos que mucha gente asume al principio cuando piensa en una franquicia. Exacto. Siento que por ahí tienen como asociado un McDonald's o un Subway, entonces, pero digo, hay más de 1.000, o por lo menos dentro de Interlink tenemos más de 1.000 franquicias, entonces hay de muy bajo rango de inversión y también obviamente de mayor rango de inversión. La Claro. segunda cuestión, para mí de las más importantes, es que justamente reduce ese riesgo de inversión y esa reducción del riesgo está vinculado a que obviamente, de manera muy sencilla, la franquicia está realizando este servicio o este producto que vos vas a vender. Ellos lo hicieron durante 30, 40, 50 años, 20 años,
y probablemente ya han atravesado por toda esa curva de aprendizaje y lo que busca la franquicia es justamente facilitar esa curva propia tuya de aprendizaje que vas a tener en el momento en el que estés emprendiendo en otro país. Entonces, esta experiencia combinada junto con todo el soporte operativo de marketing y tal que te brinda la franquicia, por supuesto que reduce tu nivel de inversión, que si lo comparamos con otros modelos de negocio, ¿sí? Y esto está muy vinculado a que justamente ese retorno de inversión suele ser mucho más rápido, los puntos de equilibrio también suelen ser más rápidos, los flujos de efectivos positivos también suelen ser más rápidos. Obviamente acá depende mucho del rol del dueño y qué tan involucrados vayan a estar ustedes, si se han escogido una buena franquicia y tal, pero en términos generales todos estos checks los tenemos, o sea, el retorno, el flujo efectivo, etcétera, etcétera. Claro. O sea, y estas son algunas cosas que ya mencionamos previamente, ¿no? Acceso a estos Sí. proveedores, normalmente contratos nacionales como clientes nacionales. Muchas Contá un poquito veces. más qué ¿Mm? es un contrato nacional. Sí, pues, normalmente, por ejemplo, un contrato nacional aquí en Estados Unidos es que como que ya tienes clientes asegurados. Voy a dar un ejemplo que a veces doy, que es, por ejemplo, nosotros tuvimos unos clientes que compraron una franquicia de instalación de sistemas de irrigación, ¿ok? Y esta franquicia ya tenía contratos nacionales con todos los McDonald's de Estados Unidos, o sea, con el corporativo nacional, tenían contratos nacionales con gimnasios a nivel nacional, tenían contratos nacionales con AutoZone, que es una cadena muy grande aquí en Estados Unidos de autopartes. Entonces ya tenían contratos nacionales con clientes muy buenos. Entonces, y esto es porque como la franquicia a nivel nacional crea convenios a nivel nacional con otras cadenas, franquicias, marcas. Entonces, al adquirir una franquicia tienes acceso a esto. No estamos diciendo que está garantizado, pero ya tienes acceso, ya estás prevetado a nivel nacional y ahí hay que también hay que hacer la venta, hay que hacer la relación, pero ya estás prevetado y eso ya es una puerta abierta muy grande que si haces lo correcto, pues vas a tener todos esos como tus mismos clientes. Entonces, estos son algunos beneficios que vas a estar teniendo, como por ejemplo el soporte continuo, algo muy importante que también mucha gente asume que nada más compras la franquicia, te capacitan al principio y ya no, la franquicia va a estar ahí dándote soporte siempre y cuando estés operando, entonces van a estar detrás de ti, asegurándose que estés haciendo también, siguiendo el sistema. Si no te está yendo bien, te van a decir, hey, ¿por qué no te está yendo bien? Van a tratar de ver cómo te pueden dar soporte, porque lo que decimos es que una franquicia es como un socio comercial, ¿sí? Y los dos necesitan poner su esfuerzo. O sea, ustedes como franquiciados, como inversionistas, tienen que poner ese esfuerzo y la marca también tiene que poner ese esfuerzo para que sean exitosos, ¿verdad? Pero es un socio comercial que van a tener continuamente, pero recuerden que la franquicia no es el negocio, sino el trabajo mutuo del franquiciador y ustedes como franquiciados trabajando continuamente en el mismo negocio. Entonces, todos estos conjunto de herramientas, algo que no hemos mencionado mucho, son todos los sistemas y softwares que tienen las franquicias. Las franquicias al tener todos estos software y procesos y automatizaciones va a mejorar mucho la calidad de vida como franquiciado, como dueño de negocio, así empezaras, tuvieras que armar todos los sistemas y procesos por tu propia cuenta. Bien. Y por último, facilita mucho la obtención de la visa inversionista porque cumple muchos como prerequisitos que se requieren para la visa de inversionista. Entonces, hemos visto que ha sido mucho más fácil tramitar una visa de inversionista em, cuando estás adquiriendo una franquicia aquí en Estados Unidos. Bien. Cuestión importante que no mencionamos. Si están teniendo dudas o preguntas, si hay algo que por ahí no explicamos bien o que quieren profundizar un poco más, lo pueden dejar en los comentarios que después vamos a ir respondiendo. Al final va a haber una sección específica para poder responder preguntas, ¿sí? Ahora, cuestión importante, ¿quién puede aplicar y quién puede adquirir una franquicia? Hay ciertos requisitos que nosotros somos muy transparentes, somos muy genuinos en esto y mencionamos siempre. Primera cuestión importante, poder tener una liquidez de capital. Esa liquidez nunca es estática, si ahí se pone un número que son unos $150,000, pero y después vamos a tener el abogado que nos va a explicar mucho mejor, pero sí tener cierta liquidez de capital para poder mantener y soportar una operación en un país extranjero.
La segunda cuestión importante es poder conversar en inglés. Acá como un paréntesis, no es que te van a pedir un certificado específico, porque esto lo suelen preguntar mucho, si es que tienen que rendir alguna certificación. Pero digo, toda la capacitación que estuvimos hablando hasta hace un par de segundos, todo eso se va a dar en inglés. Entonces, los documentos que vas a tener que firmar van a estar en inglés. Entonces, poder tener cierto conocimiento del idioma se convierte en una cuestión bastante importante, ¿bien? No significa que si no sepan inglés no pueden adquirir franquicias, pero es altamente recomendable, ¿sí? No es excluyente, pero es recomendable. Tercer requisito importante es poder tener cierto tiempo para dedicarle a este proyecto. Adquirir una franquicia puede llevar de 2 a 3 hasta 5 o 6 meses. Entonces, poder tener el tiempo de sentarse, tener reuniones, analizar números. Obviamente se hace todo mucho en conjunto, nosotros los guiamos, les explicamos, literalmente los agarramos de la mano, pero en última instancia quienes deciden qué franquicia, qué negocio adquirir son ustedes como familia o como grupo de inversionistas. Entonces es importante poder tomarse el tiempo para hacer una debida diligencia y para informarse que es justamente lo que están haciendo en este momento. Y la cuarta tiene que ver con la escucha activa y la predisposición. O sea, acá Jaime, si querés comentarnos o Sí, mencionarnos algo. digo, y también otras cosas de que tiempo para dedicarle al proyecto es en el proceso de adquisición, ¿verdad? O sea, tienes que dedicarle tiempo al proceso de adquisición. Yo no te digo, hey, compra esta franquicia y ya, sino hacemos análisis juntos, hacemos estudios de mercado. Ustedes tienen que entrevistar, tenemos un proceso de entrevistar a dueños de esas franquicias que a lo mejor ustedes van a adquirir. Tenemos un proceso muy detallado, pero necesitamos trabajar en conjunto con ustedes para poderlo hacer exitosamente. Y también post adquisición requiere mucho tiempo de dueños que estén enfocados, que estén involucrados. Una buena operación de franquicia tiene a dueños involucrados. Si no tienes tiempo para este negocio o para esta franquicia, no te va a ir bien, te lo prometo. No importa quién seas en México, en Honduras, en Colombia y que seas muy exitoso allá. Para tener éxito aquí en Estados Unidos, necesitas dedicarle mucho tiempo y energía para poder competir. Esto sí que quiero ser muy enfático con esto porque mucha gente asume que compro una franquicia y no tengo que hacer nada. Y eso no es correcto. O sea, aquí los que son exitosos son los que están muy dedicados en su negocio, están muy involucrados. Ahora, ojo, porque Abril habló ahorita de como que tener inglés y todo eso y estar involucrados. Muchas veces tenemos proyectos donde hay varios socios. Entonces, vamos a decir que tú no sabes inglés, pero tienes un socio que sabe inglés y él es el que va a estar involucrado en el negocio, eso funciona, ¿sí? Eso es bien importante porque a veces tenemos muchos proyectos como papá e hijo o hijas, papás e hijas o socios nada más. Hay muchos esquemas diferentes que nosotros los ayudamos a organizar todo ese esquema con ustedes. Inclusive pueden tramitar a veces múltiples visas en un mismo negocio. Entonces, muy importante como que en esto, como que no descarten esto porque digan, yo no sé inglés, ¿verdad? Si tú tienes un socio, socia, hijo, hija, papá, que a lo mejor quiere estar activo en el negocio, pues ahí puede ser tu socio comercial también, ¿verdad? Entonces, bien importante, pero hay que estructurarlo bien. Eso es la parte más importante. Y aquí, metiéndome un poquito más a la parte del inglés, si no sé inglés, ya no puedo adquirir una franquicia, no, pero sí vemos que es parte elemental de tener éxito aquí en Estados Unidos, porque la mayoría de las franquicias, como dice Abril, te van a capacitar en inglés, te van a dar soporte en inglés, todo es en inglés, y si no se pueden comunicar contigo, pues cómo te va a ir bien, ¿verdad? Es como si tienes un socio japonés y tú no sabes japonés y él no sabe español y cómo se van a comunicar. Bueno, lo mismo es aquí, ¿verdad? Cuando estás adquiriendo una franquicia aquí en Estados Unidos, sí hay sistemas de franquicias que tienen español, que te dan un poco de soporte en español, pero las puedo contar con mi mano y no son muchas. Y a nosotros nos gusta que nuestros clientes tengan muchas opciones porque trabajamos con más de 1000 franquicias aquí en Estados Unidos. Entonces, sí somos muy enfáticos con eso porque es donde vemos que hay más éxito cuando tienen ese inglés, cuando están involucrados, cuando les gusta el negocio. Sí. Luego, ahí para agregar una cosita.
Hay franquicias donde el nicho y el servicio o el producto a vender está dirigido a la comunidad hispanohablante. Ahora, de esas 1000 franquicias que les mencionamos, como dice Jaime, les podemos presentar 3 o 4. Entonces, no pasa nada si el día de mañana quieren adquirir una franquicia o quieren entrar a un proceso para ver las opciones existentes. Lo que para nosotros es importante es dejar las expectativas claras en función de, a falta de inglés, obviamente el abanico de opciones se reduce un poco más. Ahora, así como digo esto, también digo lo otro. Estas franquicias en español también son muy buenas. Digo, tenemos clientes que tienen muy buen nivel de inglés y se las hemos presentado igual porque empata con el perfil, empata con lo que están buscando, son buenas opciones para ellos y también las han adquirido. ¿Sí? Claro. Bien, Bueno, pues momento estelar. sí, vamos a presentar a nuestro abogado estrella, nuestro invitado estrella, el dueño de Galler Law Firm, fundador de Galler Law Firm y pues, abogado de inmigración con mucha experiencia en visas de inversionista. Hace todo tipo de visas en su despacho, pero siempre todos los clientes que han trabajado con Diego salen muy contentos del servicio que brinda su despacho. No me está pagando ni nada por decir esto, pero es algo muy genuino. Tenemos mucho respeto por su despacho y por eso hacemos muchas colaboraciones con ellos, porque no nada más tenemos, o sea, colaboramos con clientes, sino también tenemos admiración, creo que, del trabajo que hacen y la misión de ayudar a otros hispanos a entrar aquí en Estados Unidos de una forma legal. Y ellos también son muy enfáticos en cómo hacer las cosas bien, ¿verdad? Creo que eso es bien importante en estos procesos de hacer las cosas bien como la ley manda. A veces no es fácil, pero con buenos asesores como Diego, pues te pueden ayudar. Así que bienvenido, Diego, aquí al webinar y pues platícanos un poco de tu despacho, dónde están ubicados, cuéntanos cuánto tiempo llevas aquí. También fuiste profesor en una universidad en México de leyes, entonces aquí también tenemos un académico. Bueno, muchas gracias Jaime y Abril por la presentación. Para mí personalmente es un honor estar hoy con ustedes, compartir este seminario con el público que ustedes trajeron y la verdad es que es una oportunidad excelente porque, bueno, primero gracias por las palabras que ustedes dijeron y sobre nosotros, pero el sentimiento es mutuo. A mí me ha pasado, digamos, por mi propia experiencia, porque yo he sido dueño de franquicia también, digamos, con muchas personas con las que he trabajado, y yo tengo un profundo respeto por Jaime, por Abril y por Interlink, porque ahí compartimos mucho esta idea de ser muy directos con el cliente, de ser muy transparentes con el cliente, porque lo que queremos es poder ayudarlos. Y en una charla que tuvimos con Jaime hace poco, que vino a nuestra oficina en Houston, era muy interesante poder ver cómo diferentes personas que estábamos en un grupo, todo el mundo tenía este objetivo desde diferentes lugares, pero de querer ayudar y querer servir a la gente. Y Jaime y su equipo lo han venido haciendo muy bien. Yo estoy muy tranquilo siempre que les recomiendo un cliente para una franquicia porque sé que los van a ayudar bien y de verdad y no es nada más tener un negocio, es realmente preocuparse porque la gente pueda lograr su objetivo, ¿no? Entonces, la verdad es que el trabajo que ha hecho Jaime siempre y Abril y el equipo de Interlink ha sido excelente, ha sido el primer nivel. Y por eso para mí es un honor estar aquí hoy con ustedes. Así que, bueno, muchas gracias por la presentación. Y contándote muy rapidito lo que me estabas preguntando, mi acento me delata. Soy originalmente de Argentina, pero como bien decía, yo viví en México. Fue mi primera inmigración. Cuando me fui a vivir a México estuve 5 años por el 2001 y trabajé en una universidad pública muy buena que se llama CIDE, que es el Centro de Investigación y Docencia Económica, que es muy reconocida en la Ciudad de México. Y ahí tuve la oportunidad de dar clases de Derecho después de dirigir la carrera de Derecho ahí. Y eso es lo que, digamos, la parte docente siempre es una llamita, es algo que lo aplico día a día con los clientes y me gusta mucho poder educar a la gente. Y bueno, de ahí me vine a Estados Unidos a estudiar la maestría y ya hace 18 años que me dedico al área de inmigración y específicamente inmigración corporativa. Hoy en día el 50% de nuestros casos
te diría más o menos son E2, son visas de inversión. Visas de inversión, visas de negocio y diferentes procesos para empleados o empleadores son los que venimos haciendo ya desde hace 18 años y la idea, igual que tú, es poder ir guiando a la gente para que pueda cumplir ese objetivo de venir a Estados Unidos de manera fácil y cumpliendo esas 4 o 5 reglas que uno necesita cumplir bien. Bien, y ahorita nos vas a platicar un poquito más de los requisitos, cómo es este proceso migratorio. Entonces, para todos ustedes que quieren saber un poco más de la visa inversionista, ahorita es lo que vamos a hablar desde los requisitos, a cómo funciona y cuál es el proceso de una visa de inversionista. Y ya por último, para seguir, yo les recomiendo a todos ustedes que a lo mejor quieran saber más de inmigración, que el canal de Diego Galler, que sigan el canal de YouTube de ellos, tienen un canal también con mucha educación de visas de inversionista. Entonces, para cualquier persona que quiera como que profundizar un poco más en su propia cuenta en las noches, tenemos mucha gente que nos sigue a nosotros y nos ve en las noches. Bueno, también pueden ver el canal de Diego, tiene mucha información muy valiosa de procesos migratorios más a detalle. Pero bueno, Diego, platícanos qué es esta visa de inversionista E2 que tanto hablamos, para los que no lo conozcan. Bueno, existen diferentes visas de no inmigrante en Estados Unidos y la visa E2 es una de ellas. El negocio de las franquicias admite diferentes tipos de visa. Entonces, si bien vamos a hablar hoy de la visa E2, si ustedes sienten que por alguno de los requisitos no llegan ustedes a calificar, no se desanimen, hablen con Jaime, búsquenos a nosotros, porque a veces se puede encontrar otro tipo de visa, como por ejemplo la visa L1 para transferir ejecutivos o algún otro tipo de proceso. La visa E2 específicamente es una visa que se creó en Estados Unidos para personas que son ciudadanos de un país que tiene tratado de libre comercio con Estados Unidos. Hay diferentes países, por ejemplo, en Latinoamérica, Argentina, Costa Rica, Chile, Paraguay, Panamá, México, Colombia, diferentes países que tienen tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y gracias a ese tratado, lo que el programa dice básicamente es, vengan a Estados Unidos, inviertan dinero en una empresa que ustedes van a crear, una empresa que sea activa, que sea operativa, que funcione, que genere una derrama económica para el país, que contrate a algunos empleados, etcétera. Asegúrense que el dinero que van a invertir tenga origen legítimo, ¿ok? Inviértanlo a riesgo en Estados Unidos, en su propia empresa en Estados Unidos, y nosotros le damos la visa para que vengan a vivir, ustedes, su familia, y que lo vengan a operar. Eso es básicamente el concepto general de la visa E2. Existen diferentes modelos de negocios para poder aplicar con la E2 y la franquicia es uno de ellos y es uno de los que yo le diría en donde los oficiales consulares se sienten más cómodos para poder aprobar una visa, porque son inversiones, como decía Jaime, que si bien no se puede garantizar que el negocio va a ser exitoso, pero tienen una posibilidad de ser exitoso mucho más alta que otro tipo de negocios. Y los cónsules en general se sienten muy cómodos cuando ven que una persona va con una inversión hecha en una franquicia. Así que esto es como muy brevemente en qué consiste la E2. Sí, y algo que agregaría es, por ejemplo, para personas que a lo mejor están en un país o son de un país que no tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, puede que tengan a lo mejor otra nacionalidad, ¿verdad? Pasa a veces, por ejemplo, hay venezolanos que tienen la nacionalidad mexicana o doble nacionalidad de España o Italia. También hay ciertas posibilidades de hacerlo. Muchas veces la gente se desanima luego, pero pues muchas veces tienen doble nacionalidad, por eso es bien importante, antes de que se desanimen, pregunten, consulten con un despacho como el de Diego, consulten con nosotros si podrían calificar, porque muchas veces puede que uno de los dos aplicantes, los cónyuges, tenga una nacionalidad que sí aplique. Entonces, como que quería agregar eso, y casi todos los países de la Unión Europea, no, todos los países de la Unión Europea ya califican también para una visa inversionista. Entonces, si tienes una doble nacionalidad, creo que eso es importante ahí de agregar que eso también podría ser otra opción en caso de no tenerla, ¿verdad? Correcto, perfecto. Y acá, bueno, en esta diapositiva estamos hablando de algunos de los requisitos. Lo importante que quiero, para mí el mensaje principal con el tema de los requisitos es,
nosotros en Latinoamérica, por la historia latinoamericana, política, económica, etcétera, estamos acostumbrados a siempre tratar de buscar darle la vuelta a los requisitos porque pues, obviamente las instituciones no están muy bien preparadas y siempre tenemos que, para poder ser exitosos, buscarle la quinta pata al gato. Y en Estados Unidos es justo al revés. En Estados Unidos acá hay un tema de cultura de negocios, tenemos que aprender a que es diferente cómo se hacen las cosas en Estados Unidos que como se hace en Latinoamérica, y acá tenemos que cumplir 4, 5, 6 requisitos. Los cumplimos bien y las posibilidades de éxito son muchísimo más grandes que si tratamos de buscarle la vuelta. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hablamos recién de la nacionalidad. Les contaba de el tema de la inversión. El gobierno quiere asegurarse que el dinero que están invirtiendo es dinero obtenido legalmente. Eso es muy importante, cómo se va a demostrar. Y a veces en nuestros países hemos tenido que, digamos, no seguir muy bien lo que la ley nos dice, porque si no, pues, perdemos más dinero del que ganamos. Entonces acá hay que trabajar muy, muy de la mano, siempre con un equipo de profesionales que los pueda ayudar y los pueda guiar en cómo ir demostrando y qué dinero utilizar para hacer la inversión. ¿Ok? Pero hay que asegurarse que el dinero tiene un origen legítimo, que además llegó a Estados Unidos, es decir, la trazabilidad de ese dinero desde que se creó hasta que llega a Estados Unidos. Es importante, hablaba Jaime y hablaba en Abril, de el tema del monto de inversión, que muchas veces la gente, o hay un mito ahí afuera que para poder comprar una franquicia, por ejemplo, uno tiene que invertir 1 millón, 2 millones, 3 millones de dólares, y no es el caso para este tipo de visas. Este tipo de visas tiene el beneficio de que uno puede invertir muchísimo, muchísimo menos. ¿Ok? A veces invertir desde $100,000, $80,000, $150,000, depende no solo el monto del franchise fee, que estaba hablando Abril, no solo lo que la franquicia nos vaya a cobrar, sino todo el dinero que se usa alrededor de ese negocio, ¿no? Tengo que comprar equipo, tengo que comprar inventario. Sí, Jaime. ¿Tienes un monto ahorita, perdón por interrumpir, tienes un monto ahorita que te guste ver en solicitudes de visa de 2 antes de mandarlas? Mira, es una muy buena pregunta y la respuesta es depende de cómo hagamos el trámite y dónde hagamos el trámite. ¿Qué quiero decir con eso? Si yo hago, por ejemplo, una persona llegó a Estados Unidos con su visa de turista y acá decide hacer un cambio de estatus, ahí no tenemos problema con los montos. ¿Okay? Hemos visto casos aprobados con $40,000, $50,000, $60,000, $70,000. Cuando vamos a un consulado, en los consulados normalmente lo que hemos visto en la experiencia es que están esperando ver montos mayores de inversión. Puede haber excepciones a la regla, hay casos que se hacen con menos dinero, pero normalmente depende de dónde apliquemos. Si aplicamos, por ejemplo, en el consulado americano en México, hemos visto casos con 95, 90, 100, 110, $120,000 sin problema. Consulado americano en Argentina, normalmente se busca más inversión, es más estricto en los montos de inversión. ¿Okay? Y es muy importante que la persona vaya muy, muy, muy bien preparada cuando va a tener su entrevista, porque no solamente es cuánto, sino demostrar la capacidad que esa inversión tiene de generar un negocio exitoso. Entonces, el error más común que yo veo con el tema de las E2 no es tanto la parte legal, no es tanto la parte de requisitos, sino la falta de una estrategia. La falta de una estrategia clara a la hora de ir al consulado y dentro de asegurarse bien la parte de los fondos, asegurarse bien, digamos, el modelo y la operación del negocio. Pero hay gente que invirtió suficiente, hay gente que tiene un negocio operativo, pero no tiene idea y no los han preparado de cómo presentarse en el consulado. ¿Qué decir? ¿Cómo decir? Conocer bien su negocio, hasta cómo vestirse, cómo presentarse, cómo hablar. Y eso lo he visto. Me acaba de contratar esta semana un abogado mexicano, cuyo abogado no lo había preparado cuando fue a la E2. ¿Okay? Su abogado americano no lo preparó, tenía un negocio exitoso, un negocio bueno, no lo pudo defender, le negaron la visa. Claro, creo que eso es muy importante porque pues aquí básicamente tú le estás vendiendo un proyecto a Estados Unidos y te estás vendiendo a ti, ¿verdad? Como empresario para dirigir este negocio. Entonces, es muy importante, especialmente en la administración actual que estamos ahorita, saber proteger y defender estos casos, porque ahorita sí estamos viendo que le están dando doble clic a muchas cosas que antes no lo hacían. Entonces, es bien importante como que ir muy preparado desde documentación a también
potenciales preguntas capciosas que te pueden hacer, porque es lo que están tratando de ver, ¿verdad? Que todo se haya hecho bien, de forma legal. Y muchas veces no es nada más es la presentación de documentos y cuánto invertí, sino también lo que menciona Diego de toda esta estrategia completa en todo este proceso. Así que es muy importante, y qué bueno que lo mencionas. Bueno, pues cuéntanos de los otros requisitos que son importantes para esta visa, Diego. Bueno, otro de los temas importantes es que ustedes como inversionistas o como empresarios que vienen a Estados Unidos vienen a tomar un rol activo en la empresa, ¿ok? Rol activo es subjetivo, pero no que es subjetivo, pero quiero decir hay grados de actividad, pero lo que sí es importante es no crean que vienen simplemente a invertir dinero y todo se hace solito y yo me siento atrás y veo cómo suceden las cosas y cosecho, ¿no? Y de los árboles saco los dólares. No funciona tan así. Entonces hay que invertirle tiempo, como decía Jaime, no solamente a la primera parte del proceso de adquisición, por ejemplo, una franquicia, sino el desarrollo del propio negocio. Y el gobierno quiere ver que ustedes tienen la educación o que tienen la experiencia, que tienen la capacidad de venir a desarrollar ese negocio en Estados Unidos. La visa va a durar, depende cómo se haga el proceso y el país de origen. Entonces hay reciprocidad entre Estados Unidos y diferentes países, lo que hace que tenga diferente duración la visa. Por ejemplo, un argentino que saca la visa puede tener hasta 5 años, un mexicano puede tenerla por 4 años, después se puede renovar, obviamente, mientras el negocio siga funcionando, pero la primera visa la emiten por ese tiempo. Por ejemplo, en Chile, que antes era 5 años, después pasó a 1 año. Hay algunos países árabes en donde es válido por 3 meses, ¿ok? Así que es importante, muy bien, saber esto para poder armar, como les decía al principio, una estrategia integral, ¿ok? Después, las visas, cuando la visa es una visa nueva que se hace por primera vez con un negocio nuevo, sea una franquicia o sea el modelo que sea de negocio, hay que presentar un plan de negocios, ¿ok? Con una proyección a 5 años que muestre cómo esa empresa va a ser exitosa, cómo esa empresa va a generar más dinero que lo que necesita un inversionista y su familia para vivir. Y como les decía, mucha gente cree que esto es simplemente preparar documentos y mandarlo al consulado. No es tan así, no es nada más agarramos 5 o 10 documentos y los mandamos. Cada consulado tiene requisitos diferentes, aunque la visa es la misma, pero tiene requisitos diferentes, documentación distinta que hay que probar. Entonces hay que armar muy bien la parte de los fondos, la parte de inversión a riesgo, trazabilidad, origen del dinero, primera parte. Segunda parte, modelo de negocios, que sea un modelo operativo, que sea un modelo activo. Por ejemplo, esto de me compro una casa y le invierto $500,000 y me da una renta de $5,000 por mes, no sirve para las visas E2. Ahora, si me voy a poner y si me saco una franquicia de remodelación de casas es distinto, ¿ven? Entonces hay ciertos negocios e industrias, en cualquier industria, digamos. Podemos encontrar un negocio pasivo, no sirve, negocios activos sí sirven, ¿ok? Entonces claro, hay que prepararla, hay que armar bien estas dos partes, después preparar toda la documentación y el paquete como lo pide la ley, tener la entrevista, pero en esa entrevista no solamente estar entrenado, por ejemplo, por los abogados de inmigración, pero tener un buen entrenamiento, por ejemplo, con la gente de Interlink, para asegurarse que los diferentes puntos del tema del negocio, el desarrollo del plan de negocios, digamos, entender muy bien cuál fue la inversión, cómo es el modelo de negocio. Ustedes lo tienen que conocer muy bien al derecho y al revés, ¿no? Es un test que les va a hacer el consulado. Y bueno, si todo sale bien, ahí mismo normalmente el oficial le dice, adelante, aprobado, déjenos los pasaportes y en unos días lo viene a buscar o se lo mandamos a su casa. Y esto es para el inversionista principal, para su esposa o su esposo, casado legalmente, ¿ok? Pues tengo muchas consultas de personas que son parejas que no están casados. Acá, lamentablemente, tienen que estar casados. Digo lamentablemente en el sentido, o sea, yo estoy casado por segundas nupcias, pero no digo lamentablemente por tener que casarse, pero porque hay mucha gente pues, que convive y no se quiere casar. Claro, tiene que haber un acta de matrimonio o un documento equivalente. Exacto. Civil, legal, no la iglesia, no, o sea, legal. Y los hijos solteros menores de 21 años pueden tener también la visa dependiente, pueden estudiar libremente en Estados Unidos, no trabajar los hijos, pero el esposo o la esposa sí. Es un gran beneficio para la visa E2.
Sí, sí pasa mucho, nos llega personas que están en pareja, ¿verdad? Tienen hasta familia juntos y no están casados y dicen de que aunque tengamos familia, no, tiene que haber el documento, si no, no. Lo que a veces hemos visto que algunos clientes hacen en esos casos bien específicos es a lo mejor aplican como inversionistas individuales, ¿no? Mandan 2 solicitudes, pero normalmente es más práctico Que se que se casen. que se casen. Normalmente, ¿verdad? Porque eso ya nosotros, ni Diego ni nosotros podemos decirles cásense, pero si están casados legalmente, solamente hay una solicitud de visa inversionista y se van a ahorrar también mucho dinero en ese aspecto. Correcto, y siempre la realidad supera la fantasía, ¿no? Hemos visto historias muy interesantes, muy interesantes, pero como bien dices, hay soluciones. ¿Qué quiere decir? A veces puede venir como inversionista la pareja, a veces pueden venir como empleados ejecutivos, porque esta visa de dos no es solamente para el inversionista principal, sino para empleados ejecutivos, gerenciales o esenciales, ¿ok? No van a ocupar un puesto gerencial, no van a estar supervisando a nadie, pero son muy importantes y muy clave para el negocio. Y a veces pasa, ¿no? Que los podemos ubicar a las parejas. A veces también nos ha pasado hijos de 20 años que van a cumplir 21 y bueno, pasan de ser dependientes a tener su propia visa E2, también sin haber invertido un centavo en el Yo diría que es el esquema más común que, por ejemplo, nosotros vemos, Diego, que es como papá e hijo y los dos tramitan la visa inversionista. Ajá. Normalmente el papá es como que el inversionista, hace el dinero. Y el hijo, pues es normalmente el de la energía, el del tiempo. Y ahí es donde se hace una buena mancuerna y los dos pueden recibir el beneficio de la visa de inversionista. Y normalmente suele ser una buena sociedad ese tipo de convenios, ¿no? Ujú. Y algo muy importante también es que, por ejemplo, en muchos escenarios, el papá era el del dinero y el hijo era el del tiempo, entonces, como que bien importante que no nada más porque a lo mejor si tú no tienes el dinero, pero tu papá o tu socio o algo puede ser la persona del dinero y tú puedes ser la persona de la operación, pero sí es importante que los dos tengan las mismas nacionalidades, que normalmente es muy común que así sea, pero todo tiene un poco de como excepciones y hay casos como que hay que analizar, porque también las acciones de la empresa tienen que ser pues más del 50% de la nacionalidad de los aplicantes, ¿no? Entonces, porque a veces Correcto. tienen socios americanos y cosas así. Entonces hay muchos aunque es una visa muy sencilla, creo que también puede estar de acuerdo conmigo, que es una visa sencilla, tiene mucho tecnicismo, tiene muchas cositas chiquitas que hay que tener cuidado, ¿no, Diego? Totalmente. Y muchas estrategias alrededor. Bien decías recién, si no tienes el dinero. Y me ha pasado otro tipo de casos, que son hijos ya 21, 25, 30 años, que no tienen el dinero, pero el papá se lo da. O la mamá se Sí. lo da. ¿No? Entonces ellos, o sea, el papá y mamá no sacan la visa de inversión, pero le donan el dinero. Y es importante entender que hay diferentes formas de poder obtener ese dinero legalmente, con préstamos, con donaciones, etcétera, siempre y cuando se muestre ese origen del dinero. Entonces, nos ha pasado mucho de esos casos también, que el papá le dona, ha tenido abuelos que le donaron a sus nietos, no sé, dinero para que arme un gimnasio y lo construya, y el nieto es el que tiene la visa de dos y el abuelo tranquilo en su país. Oye, yo quiero un abuelo así, ¿eh? Lindo, ¿no? Lindo, los he visto, existen. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues digo, estos son algunos requisitos también, o sea, el poder tramitar el número de seguro social, ya que tienen la visa, pueden tramitar un número de seguro social, Ujú. tramitar su licencia de conducir, que es como la identificación que aquí te piden para todo. Entonces, estos son algunos beneficios, como también, creo que hay beneficios como que secundarios o a consecuencia de, como poder tramitar préstamos, ya que tienes el número de seguro social, puedes Acceso al sacar una crédito. hipoteca para comprar una casa, puedes sacar préstamos para el negocio, etcétera. Entonces, hay muchos requisitos alrededor de la visa inversionista y por eso suele ser una visa muy popular, porque no es tan difícil de tramitar como muchas otras visas, especialmente ahora la H1B, que recientemente está bajo ataque, que ahora tienen que pagar $100,000 para nuevos aplicantes de una H1B. Esta visa ha sido como que bastante intacta, creo que a diferencia de muchas otras visas, y ha sido una visa, creo que sin importar quién es el presidente, normalmente sigue siendo muy constante en tanto beneficios como tiempos. Históricamente.
como bien dices, y por cualquier tipo de partido político, y en este en particular, todo el tema de las tarifas, que lo habíamos hablado en otro seminario, me acuerdo, el tema de las tarifas y, digamos, si ven toda la política actual es para incentivar negocios dentro de Estados Unidos. La Sí. E2 es eso, es venir a hacer negocio dentro de Estados Unidos. Entonces, bueno, digamos, se Sí. mantiene en línea con los intereses de todos los presidentes, ¿no? Sí, digo, aquí, por ejemplo, Ismael nos puso, ¿qué pasa con los niños, no? O sea, si pueden estudiar, pueden ir a la escuela, si son menores de 21 años y no están casados, aplican como, no es tanto una visa individual como lo es una visa de turista, sino es una visa como familiar, donde si estás casado y tienes hijos menores de 21 años que no estén casados, van a aplicar contigo dentro de una misma solicitud. De hecho, normalmente van todos a la entrevista. Normalmente el que entrevistan más que nada es al titular, Correcto. pero van todos. Hay como excepciones si son muy chiquitos, no tienen que ir a la entrevista y cosas así. Pero ya Diego en su consulta les podrá explicar más uno a uno cómo es su caso muy específico, porque todos los casos son bien diferentes. Aquí estamos dando muy a grande rasgo, estamos enseñando, creo que la punta del iceberg de todo, ¿verdad? Todo tiene muchos detalles, excepciones, a veces nos tenemos que poner creativos de muchos aspectos, ¿verdad? Pero hay muchas posibilidades para este tipo de visa para emprender. Yo lo llamo la visa del emprendedor porque para eso está hecho esta visa, para dirigir, para estar en tu negocio. Hay otros tipos de visa de inversión que ya son de montos mucho más grandes, como lo que es la EB5, y ese ya es más para inversionistas, a lo mejor ya más pasivos que no quieran estar. La E2 yo lo llamo la visa del emprendedor porque creo que es bien importante para tener éxito estar metido, involucrado en tu negocio. Ya contestando una última como que pregunta muy común es si no tengo X cantidad de dinero, porque nosotros sí recomendamos de 120 a 150 mil, no por cuestiones de visa, sino por cuestiones de que vemos que a lo mejor necesitas un colchón, capital operativo, porque al principio, no sé si se acuerdan que mencionamos que, bueno, con 50 hemos visto que la arman. Bueno, a lo mejor sí, inversión inicial con 50 la arman, pero muchas veces puede que necesiten un colchón. Entonces, nosotros nunca vamos a querer que un cliente de nosotros tenga nada más para invertir y luego se descapitaliza a los 3, 4 meses. Es lo peor que te puede pasar. Entonces, nosotros sí recomendamos entre 120 y 150 mil dólares. Es como un monto mínimo. Tenemos clientes que han invertido desde 50 con un presupuesto de 50 hasta 10 millones de dólares. O sea, hay una gama muy grande y ahí hay muchas opciones dentro de esa gama. Lo bonito de tener un presupuesto grande es que tienes muchas opciones, ¿verdad? Lo malo de un presupuesto pequeño es que no tienes tantas opciones, pero sí hay opciones y lo que inviertas no es lo que vas a ganar en una franquicia. Y eso es algo que nosotros enseñamos mucho en nuestro curso, como que no tienes que invertir millones de dólares para que te vaya bien. Tenemos franquicias de 100 mil dólares que facturan más que franquicias de $1 millón por la naturaleza del negocio, más que nada, ¿sí? Pero creo que eso es algo muy importante. No sé si tú quieres agregar algo del punto de vista migratorio, Diego, de la parte de la inversión. ¿Cómo qué se te ocurre qué Pues, te gustaría que ¿qué es comente lo más? que has visto tú, por ejemplo, en cuestiones mínimas? ¿Has visto que gente se ha descapitalizado por esto que mencionamos? O sea, ¿qué recomendarías tú que hayas visto en estos trámites en cuestión de montos de inversión? Bueno, primero tener en cuenta algo muy clave que va de la mano entre la visa, la franquicia y cualquier modelo de negocio que ustedes puedan tener, es tomar en cuenta los startup costs, que son los costos de inicio. Es decir, cuánto yo requiero para poder abrir las puertas de mi negocio. Y ese es un monto, como les decía, que va más allá del franchise fee y más allá de lo que necesito pagarle a la franquicia para tener el derecho de explotar la franquicia. Y tener en un plan de negocios, armar 3 documentos: la proyección financiera del profit and loss, de las ganancias y las pérdidas o el estado de resultados, el balance y el flujo de caja, ¿ok? El flujo de cash. Eso es importantísimo. Mucha gente no tiene idea ni lo que es el cash flow, ¿okay? Que es cuándo yo voy a obtener dinero de acuerdo a las ventas que haga. Y hay negocios que se venden en cash, negocios que uno los tiene que estar financiando para poder después cobrar. Y si uno no tiene ese colchón que está diciendo Jaime, aunque el negocio pueda ser muy exitoso facturando, no tengo la capacidad de entender que tengo cierto ciclo de cobranza, puede crearme un problema bastante grande.
Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto, si bien uno tiene acceso al crédito en Estados Unidos, mucho cuidado con aquellos negocios en donde ustedes quieren financiar todo el negocio garantizándolo con el propio negocio, ¿ok? Garantizando el préstamo con el propio negocio. Ahí puede haber un problemita. Yo puedo obtener un préstamo para pagar la franquicia y para hacer todo el trámite de la E2 y armar mi negocio. Sí, ningún problema, lo hemos visto 1000 veces. Pero si lo garantizan con el propio negocio, ahí puede haber un problema, porque el riesgo del negocio no lo está tomando uno, lo está tomando el banco. Pero si yo tengo, no sé, una casa y saco un mortgage y con eso lo invierto en el negocio, perfectamente bien. Entonces, cuidado nada más también con esos detallitos que ya son los que se ven ya en una consulta. Pero sí, yo sugiero tener muy en cuenta el tema del cash flow y tener colchón suficiente como para poder operar por lo menos el negocio un año tranquilo hasta que uno llega al break-even, ¿no? Al punto de equilibrio entre la facturación, los gastos y la cobranza. Claro, o sea, hay industrias también, o sea, y estas son cosas que vemos también dentro del curso y también cuando hacen el proceso con nosotros. Hay industrias que tiene la naturaleza del negocio es de flujo lento, de efectivo. Normalmente negocios de ingresos recurrentes va a ser negocios con un flujo de efectivo más lento. Entonces hay que tener los colchones para sostener que ese negocio básicamente dé números verdes. Y hay negocios e industrias que dan un poquito más rápido el flujo efectivo. Entonces esas son cosas que son bien importantes para considerar si un negocio es bueno para ti o no, pero eso es solamente uno de múltiples variables que hay que ver para tomar en cuenta si un negocio es bueno para ti o no. Entonces, hemos tenido clientes, aquí les comparto, clientes de todos los países de Latinoamérica, por ejemplo, que adquieren distintas franquicias de todo tipo. Por ejemplo, Juan Crespi, que es el que está aquí arriba, que adquirió una franquicia de Kitchen Tune Up, él era argentino, él es arquitecto, ¿no? Entonces él decidió adquirir una franquicia de remodelación de cocinas porque iba con su experiencia que ya tenía, ¿no? O, por ejemplo, a la derecha, Lisbeth Espinosa ya adquirió una franquicia en Houston también de pintura y con ella usamos su experiencia, era directora de marketing en México y esta franquicia tiene mucho toque con marketing, entonces pudo potencializar eso. Ella fue muy exitosa desde un principio, muy rápido. Estos son algunos ejemplos de personas de diferentes países, Honduras, Colombia, Argentina, tenemos clientes de Estados Unidos que no requieren visa de inversionista, canadienses. De hecho, a la semana pasada estaba hablando con un cliente que le ayudamos a adquirir una operación existente a $80,000 el año pasado y ahorita está a punto de venderla por $1 millón esa operación. Entonces, eso habla no nada más de una operación exitosa, pero de un franquiciado y un operador muy exitoso. Y estos son solamente algunos casos de éxito, no les puedo platicar de todos, pero antes de despedir a Diego, vamos a tener un curso para todos los que quieran escuchar un poquito más. Ahorita vamos a hacer preguntas y respuestas, pero nada más quiero comentar brevemente para los que se quieran inscribir a nuestro curso que tenemos este 27, 28 y 29 de octubre. Es el último que tenemos de este año. Vamos a hablar de inversión, migración y todo el proceso de adquisición de franquicias. Ahorita está a 120 y estamos dando un 30% de descuento de eso. Pero bueno, vamos a las preguntas y respuestas. Y ahorita, para los que les interese el curso y se quieran quedar al curso, vamos a explicarles más a detalle qué hay en este curso. Pero ahorita queremos contestar todas las preguntas que nos dejaron. Vi muchas preguntas ahí muy buenas sobre visas y sobre franquicias. Ahí Marcela nos pregunta, ¿es necesario que el negocio esté funcionando para comenzar el trámite de visa? Vamos a empezar con esta pregunta para Diego. Ok, es una excelente pregunta y la respuesta general es sí. Hay detalles, como explicó Jaime, la ley dice que esté operando o que esté a punto de comenzar operaciones. ¿Qué quiere decir a punto de comenzar operaciones? Por ejemplo, me compré una franquicia de un café y ya pagué la franquicia, ya tengo el local, ya lo estoy remodelando, ya compré equipo, ya compré inventario y estoy a punto de abrir. Todavía no abrí. Bueno, ahí estoy muy cerquita y en líneas generales la respuesta es sí. El gobierno no va a aprobar una visa por una idea. El gobierno quiere asegurarse que ustedes invirtieron a riesgo en un negocio que lo están operando, que está funcionando.
no tiene que ser exitoso el primer día, ¿ok? Pero sí tiene que estar básicamente funcionando para que el gobierno lo pueda evaluar. Claro, o sea, yo lo que le digo a la gente es como que entre más comprometido enseñes y demuestres que estás en el negocio, como contratos de arrendamiento, contratos con proveedores, facturaciones, tener un local, todo ese tipo el contrato con la franquicia, todo ese tipo son compromisos muy comprobables con documentos y dinero que van a hacer que tu caso sea más sólido. Entonces, creo que esos son algunos como elementos básicos y creo que también mucho va a depender, Diego, de qué consulado, si es proceso consular o si es cambio de estatus o si van a X país, puede que sean un poco más estrictos. Creo que son cosas que ya ves tú con ellos uno a uno, ¿no? Que todas estas recomendaciones. Correcto. Pero la idea general es, sí, no es tener el dinero en el banco y un negocio sin operaciones. ¿Okay? O sea, hay que invertirlo, gastarlo y operarlo. Bien, esta también es una pregunta muy común que nos hace Robert. ¿Qué pasa si quiero cambiar de rubro una vez que ya tengo la visa 2? Por ejemplo, si empiezo con una cafetería y después quiero abrir una franquicia de servicios. También es un escenario muy común que a nosotros también nos ha llegado. Si quieres contarnos un poquito de esto. A ver, la respuesta general es no hay problema. ¿Ok? Nosotros lo hemos visto y hemos tenido casos en donde han cambiado de servicio, han cambiado, perdón, de rubro a una empresa de servicios diferente. Entonces, en general no hay problema. Pero hay que justificarlo y hay que explicarle al cónsul por qué se debe el cambio y hay que ver cuándo se hace el cambio. Si el cambio se hace muy al inicio, quizás hay que aplicar otra visa de 2. Si se hace sobre el final, entonces en la renovación se presenta el nuevo modelo de negocios. Sí se puede. Si es dentro de la misma industria, es mucho más fácil. Si estoy cambiando totalmente, como decía, de una cafetería a una empresa de servicios, no sé, de logística, que no tiene absolutamente nada que ver, bueno, habrá que justificarle al cónsul porque ellos aprueban en principio un modelo de negocios. ¿Okay? Y eso es lo que se considera en ley un cambio material, es un cambio fuerte que uno está haciendo al moverse de industria. Pero en principio no hay problema, hay que analizarlo con cuidado, pero no hay problema, se puede hacer. Sí, creo y también cosas que son importantes, la visa está atada a una empresa, a una entidad, ¿no? Entonces, a veces nos ha pasado que cambian de rubro y o no cambian de rubro, pero cambian de empresa. Ah, claro, eso es un problema. O sea, te digo, hay muchos tecnicismos como ese, como que sí hay que aplicar a la visa de 2 lo más pronto posible. Lo mejor es consultarle al abogado antes, porque a veces nos ha pasado, Diego, y a ti también, que nos contactan de que, bueno, ya no tengo negocio, ya lo vendí o lo que sea, ¿no? Y es como, ¿por qué no nos hablaste 3 meses antes? Porque hay toda una estrategia y una planeación que hay que hacer bien. ¿Sí? Porque la visa está sostenida por el negocio. Y eso es muy importante lo que decís. Si uno vende el negocio, uno se deshace del negocio, lo cierra, tener una visa vigente de pasaporte no es suficiente. Si lo paran a la hora de entrar a Estados Unidos y no tiene un negocio funcionando, aunque la visa esté válida, lo pueden mandar de vuelta a su país. Así que mucho cuidado con eso. Claro, entonces aquí lo digo, la respuesta fácil es antes de una decisión grande como esta, de cambiar rubro o lo que sea, necesitas consultarlo con un abogado para hacer una planeación y no estés fuera de estatus, porque también estoy seguro que te pasa, digo, que te llegan de que, oye, necesito mandar esta visa en una semana y apenas voy a comprar un negocio nuevo. Y como que todos estos son trámites y procesos, háganlo con tiempo porque normalmente hacerlo así urgente y todo rápido, a veces les va a costar mucho más y pueden estar fuera de estatus sin que ustedes sepan. Hay muchas cosas así que pasan y es más común de lo que piensan. Aquí lo importante es como recalcar esto, que todo tiene que hacerse planeadamente. Todo es fácil y sencillo si lo hacemos como estratégicamente y planeado. Esa es siempre como que va a ser mi recomendación de cambios grandes o cambios materiales de industria, lo que sea, ¿no? De preguntar y asesorarse. Creo que esta va para los dos. Laura Padilla pregunta, ¿ustedes acompañan durante todo el proceso de inversión y trámite migratorio? Bueno, algo bien importante de recalcar, nosotros somos 2 empresas separadas, ¿no? O sea, el despacho de Diego es un despacho de abogados de inmigración, ellos están en Houston, Texas. Ellos se van a enfocar en la parte de la tramitología, en la parte legal. Nosotros, o sea, los que estamos aquí ahorita en este webinar, Abril y yo,
somos de una empresa que se llama Interlink, que nosotros nos dedicamos más en la parte estratégica del negocio, ¿verdad? Desde qué negocio invertir, en dónde invertirlo, qué áreas van a ser mejor para esa franquicia. Entonces, somos dos asesores con distintas disciplinas que te vamos a acompañar en estos procesos, el abogado con el trámite de migratorio y nosotros con la parte del negocio, ¿no? Pero sí los acompañamos y de principio a fin, y cuestión muy importante, tanto el equipo de Interlink como el equipo de Galer ya tenemos varios clientes en común, parte de nuestros equipos se conocen, hay muy buena sinergia trabajando, Eso entonces, Ujú. sí, digo, se Es genera es la comunicación, porque entre Jaime y yo estamos todo el tiempo, nos mandamos un WhatsApp, hey, mira, esta situación con este cliente, esta situación, ¿cómo lo resolvemos? Así, ¿cómo lo ves? Y eso es súper importante. Estamos muy, muy, muy conectados, trabajamos muy de la mano. Entonces, ahí el proceso pareciera que fuera una misma empresa, aunque somos dos, pero hay mucha, mucha comunicación. Claro, pues es que estamos trabajando en una meta común. Correcto. Entonces, pues todo tiene que ver. Y hay otros asesores también que están conectados a todo esto, no nada más nosotros. Pero sí, Laura. Si quiero sacar la visa con mi hija de 21 años como socia, ¿el monto a invertir es el doble por ser dos aplicantes? ¿O podemos aplicar los dos comprando la misma franquicia, por ejemplo, con $100,000? Esta va para ti, Diego. Y la respuesta es depende. Hemos visto de todo, la verdad. En realidad la inversión tiene que demostrar que, a ver, si uno va a invertir si uno va a crear un bote y ese bote va a tener dos capitanes, ¿ok? Y va a tener un marinero, pues, probablemente ese bote se va a hundir. Si yo quiero tener dos capitanes en un barco, el barco tiene que ser un poquito más grande. ¿Ok? Entonces, si voy a tener dos inversionistas, voy a tener que crear una empresa que pueda generar dinero suficiente para dos grupos familiares. Eso hay que demostrarlo. No es que necesariamente automáticamente hay que invertir el doble, pero hay que asegurarse que el negocio da en su ganancia, en sus sueldos, etcétera, para que puedan vivir dos familias. Porque ella, la hija de 21 se considera como una unidad familiar aparte, como una familia distinta. Pero hemos visto que en algunos consulados dicen, bueno, pero si son dos tienen que haber invertido el doble. Entonces, sí hay que trabajar muy bien, depende de qué consulado es, cuál es el monto de inversión, y nosotros juntos, entre los dos les vamos a ir recomendando cuánto invertir. ¿Okay? Y ahí también hay otros elementos, creo que importantes, como el perfil de tu hija, ¿no? Vamos a decir, si ponen un restaurante y tu hija es chef, ese tipo de experiencias ayudan a fortalecer el caso, ¿no? Por aquí lo que estamos tratando de explicar es por qué necesitamos a estas dos personas claves para el negocio, ¿no? Entonces, el perfil de tu hija va a ser bien importante, al igual que el tuyo, por eso muchas veces están a pedir el currículum, títulos universitarios para la misma solicitud, para fortalecer tu solicitud como individuo, ¿verdad? Como alguien que viene a dirigir un negocio. Creo que eso también es bien importante. Aparte de los montos que menciona, es como el perfil de ustedes personal. Correcto, súper. Bien. ¿Qué pasa si vendes la franquicia? Nos pregunta Carla, antes de que se venza la visa. Bueno, lo que hablábamos hace un ratito, no se puede sostener la visa, ¿no? O sea, sin el negocio que esté por debajo. Entonces, no hay negocio, no hay visa. No hay negocio, no hay visa. Así que antes de vender la franquicia, ¿la puede vender? Sí. Pero antes de tomar esa decisión, como dijo Jaime, háblenos. Asegúrese de tener una estrategia para que no tenga problemas a la hora de entrar a Estados Unidos. Bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿Existen tipos de franquicia de servicios de logística? Sí hay franquicias relacionadas al mundo de logística. Te diría que no es una industria que hay muchas franquicias, pero sí hay opciones en esos rubros. Sí es importante, porque probablemente estás preguntando esto porque vienes del mundo de logística. Sí es nuestra recomendación que a lo mejor tengas, no que necesariamente tengas un negocio en el rubro, pero que tengas interés de ese rubro, que quieras aprender, que te llame la atención. Si tienes experiencia, como el caso que expliqué de nuestro cliente que era arquitecto y compró una franquicia de remodelación de cocinas, pues tiene sentido con tu perfil y se te va a facilitar operar ese negocio, pero no es necesariamente necesario porque muchas franquicias no te van a decir, no tienes experiencia en esto, no puedes adquirir esta franquicia, ¿no? Hay
casos excepcionales donde sí hay franquicias que te piden ciertos requisitos muy específicos, pero yo les diría que no es como la norma en todo esto, pero sí hay franquicias en este rubro. Rolando pregunta, en mi caso quiero preguntarle al abogado, yo soy casado y tengo un hijo de 16 años con mi esposa y ella tiene un hijo aparte, pero no tiene mi apellido, pero yo lo he criado como mío, entonces quiero saber si aplica para la visa de 2, tiene 21 años. No va a entrar como hijo, ya tiene 21 años, va a entrar como una persona aparte. Entonces, todo lo que estuvimos hablando de las personas de 21 años que pueden entrar, todo lo que acaba de decir Jaime aplicado a la hija de la señora que preguntaba sobre, daba el ejemplo Jaime del restaurante, si es chef y todo eso, aplica exactamente acá. Entonces, no importa hijo de quién es cuando ya tiene 21 años. ¿Okay? El de 16 no hay ningún problema. Y lo que sí es que a veces personas se casan, tienen una segunda esposa que trae sus hijos menores de 21 años y ellos pueden aplicar también a la visa, no hay problema con eso. ¿Okay? En general. A ver, esto va para Abril. Ella es la que está con toda la parte de franquicias con nuestros clientes. Robert García nos pregunta, ¿cuáles son las industrias más vendidas? ¿Cuáles recomiendan ustedes? De industrias más vendidas este último año está muy vinculado todo lo relacionado a servicios profesionales y dentro de eso entra desde empresas de contratación de personal, servicios contables, financieros, ventas de seguros. Después también tenés toda una parte de servicios al hogar y ahí es una especie de macroindustria desde remodelación de cocinas, como mencionaba Jaime, instalaciones de piso, mucha franquicia de pintura, que es una industria que a mí me gusta mucho también. Y después también hay toda una parte de servicios, dirías médico, pero en realidad más vinculado a la parte de salud, que también suele funcionar y los clientes les gusta mucho. Cuestiones importantes ahí, la manera en la que lo trabaja Interlink es genuinamente armar un perfil de ustedes. Esto que Jaime venía mencionando, la pregunta anterior de logística y tal, hay cierta experiencia que es transferible a otras industrias y en el momento en el que te vas a sentar a invertir 150.000, 200.000 dólares, creo que es un buen momento para sentarse a analizar qué querés hacer, qué no, qué te gusta genuinamente y en función de todo eso se arma y se presentan opciones que te interesen realmente y que por supuesto, aplica todos los filtros de una visa de 2. ¿Sí? Claro, sí, y son muchas cosas que también vemos igualmente en el mismo curso. Nuestro negocio también, algo que quiero remarcar, no es vender estos cursos, sino estos cursos más que nada es para usted. Nuestro negocio no proviene de ahí, pero sí vemos que hay muchísima educación que necesita la gente para ser exitosa aquí en Estados Unidos. Y por eso ofrecemos estos cursos para ustedes, para que entiendan realmente cómo escoger un negocio, porque normalmente la gente cuando ve una franquicia nada más ve cuánto me va a dar la franquicia, ¿verdad? Hay que también ver el lado humano y hay que ver el lado económico, hay que ver el lado estratégico, tiene muchos aspectos. Escoger un negocio desde, oye, ¿qué días quiero trabajar? Si tú valoras mucho tu fin de semana, no compres un restaurante, ¿verdad? Sí, hay ciertas cosas que hay que analizar y ver, por eso hacemos estos cursos que ahorita vamos a explicar. Y vamos a las últimas, ¿qué será? Última pregunta para cerrar ya este seminario y hablar un poco ya después del curso. Esta va de Karen Paz. Cuando uno se va para iniciar a operar el negocio, ¿solo se va con visa de turista o ya se va con un trámite especial? ¿Qué condición migratoria? Es una buena pregunta porque están poniendo como que en el Inter. ¿O Sí. cómo se hace esto? Sí, y la respuesta es que se usa la visa de turista para venir a Estados Unidos a ir montando el negocio e ir haciendo todos los pasos que se requieran a fin de después tramitar la visa E2 de inversión. Es decir, no se puede usar la visa de turista para trabajar, no se puede usar la visa de turista para vivir en Estados Unidos, pero sí se puede usar para venir a los entrenamientos de la franquicia, para buscar el espacio físico, para ir visitar potenciales clientes, potenciales proveedores, no hay ningún problema y se autoriza específicamente en la ley que uno use la visa de turista a fin de dar todos los pasos que después tiene que dar para sacar la visa de inversión. Entonces, mientras hagamos
ese segundo trámite después no hay problema. Pero usar la visa de turista para vivir o trabajar, mucho cuidado con eso. ¿Okay? Sí. Aquí veo también, he visto varias preguntas de EB2. Si pueden hacer concurrentemente una EB2 y una, porque es algo muy común que nos preguntan como que ya sea que están en un trámite de EB2 o están considerando hacer los dos. Por ejemplo, Bruno McCoy nos dice, si la estrategia es migrar a largo plazo, primero mediante una B2, creo que quisieron decir una E2, y una segunda fase, obtener una visa, una green card tal vez vía EB2, podríamos perfilar su asesoría tanto Interlink como el licenciado, obviamente ya contratando sus servicios. O sea, aquí creo que la pregunta es, ¿se puede hacer primero una E2 y luego tramitar una EB2? Creo que esa es la pregunta. Sí, la respuesta es sí, lo hemos hecho. Hay un mito ahí afuera que la gente que tiene E2 no puede tener la Green Card. Y sí, puede tener la Green Card personas que vengan con visa E2 de inversionista. Lo que hay que hacer muy bien es desarrollar la estrategia, a ver cuál es el mejor proceso de Green Card, de residencia permanente, si es la EB2 o es otra. Muchas veces cambian en las consultas y el timing, cuándo se hace cada una, ¿ok? Pero sí se puede. Lo que hay que tener cuidado es que la E2 exige que uno no tenga la intención de venir permanentemente a vivir a Estados Unidos. Por eso ese timing es muy importante y cómo uno arma todo esto. Pero la respuesta es que muchas personas que tienen E2 luego se convierten en residentes permanentes. Sí, o sea, también hay como que los tiempos de una EB2 ahorita ya son muy largos. Creo que también es otra cosa para remarcar a diferencia de una Largos, E2. han bajado las tasas de aprobación también. Sí, sí. Que muchos abogados allá afuera decían que era más fácil de lo que realmente era y como que gente que no calificaba, o sea, asegúrense de que califiquen si están considerando una EB2, que realmente califiquen a una visa EB2, ¿verdad? Porque hay despachos allá afuera que a veces te dicen que sí cuando saben que no te van a aprobar y te cobran, así como hay gente que se dedica a franquicias que no es buena, hay abogados que no se dedican y hay franquicias que no son buenas, o sea, también como que no todos, creo que es bien importante. Hay despachos que creo que sí operan con mucha ética. El despacho de Diego creo que es uno de ellos, de los que operan con profesionalismo y ética, no porque esté aquí, pero es algo que para mí es, por eso está aquí conmigo, porque es alguien que confío nada más profesionalmente, pero también en su ética de cómo trabaja. Y si yo no pienso que a ustedes les va a ir bien en una franquicia o sea un buen producto para ustedes, nosotros les vamos a decir desde antes, mira, me encantaría ayudarte, pero no creo que una franquicia sea buena para ti. O a veces les digo, mira, no creo que seamos las personas correctas para ayudarlos. Y a veces creo que en el caso de Diego también te pasa que pues quieres ayudarlos, pero Totalmente. sabes que no los van a negar, ¿verdad? O que no son buenos candidatos para esa visa, ¿no? Y eso me ha pasado. Hay gente que ha salido llorando de las citas porque yo les decía con toda honestidad, no tienes un caso, pero yo quiero, pero no Sí. podían. Y para mí, a ver, mi despacho es mi negocio. Más de 30 familias viven de este despacho y obviamente es un negocio y de acá comemos, pero eso no está por arriba de lograr los objetivos de nuestros clientes de forma honesta y ética. Y nosotros, de hecho, con el tema que decías del EB2, sí, o sea, hace 2 años una EB2 era totalmente distinto a lo que es ahora. Las tasas de aprobación del gobierno han bajado muchísimo. Entonces, salir a vender EB2 como vender empanadas es una irresponsabilidad para mí, ¿no? O sea, hay ciertos perfiles que hoy en día cumplen con la EB2 y hay muchos que antes cumplían, pero que ya hoy en día no. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, y a veces me ha pasado que hablan con Diego y también estoy seguro que les ha pasado a ustedes que dicen, no, muy mala onda porque me dijo que no se podía. Les estamos haciendo un favor. Es más fácil para nosotros decirles, sí, sí se puede, si ya sabemos que los van a negar, ¿sí me explico? O sea, no es lo correcto. Entonces, muchas veces la gente confunde como la ética profesional y decirles que no, a veces el no es el mejor favor, te estoy ahorrando mucho dinero y dolores de cabeza. Totalmente. Pero porque estamos cuidando a nuestros clientes, nosotros cuidamos a la gente, a muchas veces de ellos mismos, ¿verdad?
Entonces estamos aquí para ayudarles, para servirles, pero más que nada para ser honestos y transparentes con ustedes, sea que algunas veces sea lo que no quieran escuchar. Pero bueno, Diego, pues muchísimas gracias por quedarte un poquito más tarde de lo que Un placer. pensábamos, pero había muchas buenas preguntas y no quería dejarlas Muy pasar. bueno. Ajá. Para todos que quieran contactar al despacho de Diego, lo pueden hacer. Tienen ahí, pues, si nos das tu página web y también Sí, de es tu canal de YouTube. perfecto. Muchas gracias. Jaime, primero, Jaime y Abril, muchas gracias. Fue un placer y la verdad es que sí, muy buenas preguntas, muy buenas preguntas. Así que excelente a todos ustedes que estuvieron participando porque fue un seminario muy lindo el de hoy. Y nos pueden encontrar en todos lados como Galler Law Firm. Galler es como galera, pero sin la de atrás, con una sola L. Galler Law Firm, nos encuentran, ahí está el website, en YouTube, en todos los medios sociales. Y estamos ofreciendo algunas consultas gratuitas con gente de mi equipo, así que pueden aprovechar si quieren y podemos ayudarlos a evaluar el perfil de ustedes y ver cuál es la mejor opción. Así que muchísimas gracias, Jaime, muchísimas gracias a Abril y a todo el equipo de Interlink por haberme tenido el día de hoy con ustedes. Fue un enorme, enorme placer. Diego, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Y ya para todos ustedes que están aquí y se hayan quedado, muchas gracias por quedarse. Y aquí los que les interese meterse a este curso, este es el último curso que ofrece Interlink este año, entonces no desaprovechen eso. Ahorita hay muchos cambios de visa en el mundo de las visas de inversionista con la administración actual. Hay muchos cambios también en el mundo de franquicias y las tendencias de ahora. Así que no se pierdan este último curso que estamos dando si están planeando vivir y invertir aquí en Estados Unidos. Así que este es un curso de 3 días. Abril, si nos puedes platicar un poco qué vamos a ver estos 3 días. El curso va a estar dado tanto por Jaime y yo también voy a participar. Lo que hacemos es dividirlo en 3 grandes clases. La primera clase, poder conversar un poco más sobre qué es una franquicia. Fundamentalmente nos basamos mucho en que básicamente no los estafen, esto que dice Jaime de que hay abogados buenos y malos, hay negocios buenos y malos. Si tienen información, obviamente van a poder evitar este tipo de estafas, entonces a eso nos dedicamos en la primera clase. La segunda clase, que es mi preferida, donde entramos de lleno a ver números, cuánto se puede ganar, retornos, puntos de equilibrio, qué industrias sirven, qué industrias no, qué industrias son buenas, qué no, dónde hay mayor rentabilidad, etcétera, etcétera. Y la tercera clase ya nos dedicamos más a la parte de emigración propiamente dicho, cómo es hacer un soft landing, cómo rentar una casa, cómo montar la oficina, los presupuestos que te va a salir todo esto. Digo, si bien obviamente la franquicia tiene su costo, pero hay todo una estructura alrededor de esto que implica emigrar con una familia propiamente dicho. Lo que siempre mencionamos es aquellos que quieran iniciar el proceso y estén totalmente seguros, pueden contactarse con Interlink, pueden tener una reunión conmigo, con parte del equipo, no hay ningún problema. Pero si todavía no están del todo seguros, antes de pagar una asesoría, les va a salir mucho más barato y mucho menos tiempo poder primero hacer este curso. O sea, es como un puntito intermedio antes de arrancar una asesoría propiamente dicha. Así que los invitamos y genuinamente la verdad es, son 10 años de experiencia intentando resumir y compartir todo lo que sabemos, todo lo que vemos. Y lo que normalmente hablamos con nuestros clientes, con ustedes, en estos 3 encuentros, ¿sí? No sé, Jaime, si querés mencionar algo más. No, pues para todos ustedes que estén interesados en el curso, aquí les dejamos un QR donde nos pueden escribir y pueden reservar su lugar. Lo que sí les digo es que nada más hay 10 lugares máximo que dejamos para este curso. Como lo queremos hacer pequeño y haya interacción, porque es un curso en vivo con ustedes y va a haber interacción, no como esto, como aquí había más de 500 registrados a este seminario. Aquí no hay mucha interacción, pero en el curso van a estar completamente en vivo conmigo, con Abril, y vamos a estar haciendo preguntas y respuestas. Van a estar ustedes con otras familias que están buscando hacer lo mismo que ustedes. Entonces, por eso recomendamos este curso, como es más pequeño, pues es un formato donde hay más interacción, ¿verdad? Sí. Sí, en caso de que se llene, los podemos meter para el próximo curso. Entonces, para los que genuinamente estén pensando en hacer este proyecto, escaneen este QR y ahí nos escriben por WhatsApp.
también nos pueden escribir en nuestra página web en interlinkfbc.com. Últimas cuestiones que mencionamos. Si mandan para inscribirse directamente entre hoy y mañana, tienen el 30% de descuento, o sea que eso queda algo así como en $84, $85. Y esto es por grupo familiar, ¿sí? O sea, no es que cada uno de la familia tiene que pagar eso, sino que es por grupo familiar o por grupo de inversionista. Y en el transcurso de hoy a la tardecita, noche, mañana, Camila, que forma parte del equipo de Interlink, va a ser la persona encargada de ponerse en contacto con ustedes, ¿sí? Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, realmente pueden contactarse con nosotros. Nuestro objetivo último siempre es brindar información de calidad y poder ayudarlos. Les mandamos un saludo enorme a todos y les agradecemos el tiempo que nos han regalado. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Sí nos pasamos un poquito del tiempo, pero había muy buenas preguntas y no quería dejar pasar esa oportunidad. Pero bueno, un abrazo a todos. Nos estamos viendo y cualquier duda o pregunta, ya saben que nos pueden escribir. Un saludo.